Bueno, bien, después de haber deliberado, el Tribunal de Impugnación ha llegado a una resolución que la va a oralizar en esta audiencia, y desde ya anticipo que la resolución ha sido por mayoría, no por unanimidad. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra y a dar su voto el doctor Sommer, desde San Martín de los Andes, y después proseguiré yo con el mío, finalizando el doctor Dominici. Así que le damos la palabra al doctor Sommer, por favor. Bien. A fin de dar, tal como anticipara, hemos resuelto dictar la resolución por medio oral en el día de la fecha y notificar a las partes y los fundamentos de los mismos en este mismo acto. Debo principiar por referir por un tema metodológico, y si bien no fue cuestionado por las partes, hace un control oficioso que debe realizar todo el tribunal revisor. Lo referido a la admisibilidad formal del recurso interpuesto, en este caso por la querella en contra de la decisión tomada el pasado 1 de marzo por el doctor Mauricio Zavala como juez del Colegio de Jueces de Neuquén. En tal sentido, se advierte que la impugnación ha sido deducida contra una decisión expresamente establecida en el artículo 233 del Código de Rito, y ha sido interpuesta en el plazo también establecido en los términos del artículo 242, y tratarse de una resolución interlocutoria y dentro del plazo de 5 días hábiles también allí consignado. Por lo tanto, a fin de la prolijidad del acta y de la completa enunciación de las normas y preceptos legales aplicables, declaramos formalmente admisible la impugnación ordinaria deducida en los términos de los artículos 227, 233, 234 y 240, por cuanto la querella se encuentra expresamente legitimada para cuestionar dicho decisorio. Bien, en lo que al fondo se refiere, una primera introducción a la cuestión debatida requiere reeditar que el decisorio por el cual se sobreseyó a los imputados de autos en la referida audiencia fue dictado previo a la culminación de la etapa preparatoria, es decir, a petición de la defensa se requirió una audiencia, y en el marco de esa audiencia, de consuno con el Ministerio Público Fiscal, la defensa particular de los asistidos requirió el sobreseimiento total y definitivo de esos asistidos con la expresa oposición de la querella. Ahora bien, en esta audiencia de impugnación no debemos dejar de señalar que las partes litigantes han hecho mayor esfuerzo argumentativo para litigar en lo que respecta a la fundamentación o no de la acusación de la querella y los motivos por los cuales la querella formula esta acusación, más que cuestionar con rigor recursivo los fundamentos dados por el juez. Este señalamiento hace que, para desarrollar y dar respuesta acabada a los agravios a los 4 agravios deducidos por el impugnante, debemos quizás prescindir de parte de los alegatos extensos producidos en la audiencia que no hacen a cuestionar el decisorio en crisis. O sea, el objeto que estamos tratando acá es si la resolución dictada por el doctor Mauricio Zavala es ajustado de derecho o adolece de los vicios establecidos por el artículo 234 y que el impugnante procuró desarrollar primero por escrito en sus 4 agravios y luego en la audiencia oral, aunque reconocemos que tanto el impugnante como los defensores en su réplica se han excedido de los agravios invocados y han introducido elementos que, en virtud de la competencia limitada que tiene este tribunal revisor en los términos del artículo 229, no habrán de ser debidamente no habrán de ser ponderados para no afectar el derecho al recurso y el doble conforme. Ahora bien, es opinión de quien habla que en esta aproximación a la decisión tomada ya he anticipado que el sobreseimiento se dictó previo a la culminación de la etapa preparatoria, y cuando quedaban pendientes días conferidos por un juez de garantías del Colegio de Jueces para completar la investigación. Nos lleva también a rememorar cómo termina la etapa preparatoria, cómo concluye. Puede concluir con un sobreseimiento, como pudo ser el caso de autos, o como una acusación o un requerimiento de apertura a juicio. Ahora bien, un primer defecto
un primer agravio que entiendo que ha acreditado el impugnante de autos es que se ha dictado la resolución de sobreseimiento que cierra total y definitivamente el proceso, estando pendiente producción prueba producida, es el agravio número 3. Es decir, si analizamos el decisorio, advertimos que el primer capítulo que refiere el juez de garantías es que en los 20 días que quedarían pendientes de producción, sería improbable que se pueda acreditar lo que no se pudo acreditar hasta ahora. En virtud de que el sobreseimiento y el alcance que he referido, que cierra el proceso, que requiere un grado de certeza en virtud del inciso, y que a preguntas de quien habla respondieron las partes acusadoras, ¿en qué supuesto el sobreseimiento se sustentó el decisorio? ¿En que había poca prueba? O sea, el inciso 6 del inciso 60, no. Invocó que el hecho no se cometió. Bueno, entiendo prematuro el sobreseimiento dictado, por cuanto omite consignar que estaba pendiente un plazo que tenían las partes acusadoras, o al menos la parte de la querella, para producir pruebas, para acreditar los supuestos indicados en la formulación de cargo. Y segundo, omite consignar que en los términos del artículo 158, la duración de esa etapa preparatoria, como bien dice en su escrito el impugnante, pudo haberse requerido una nueva prórroga al colegio de jueces. Existe este supuesto en el 158. Todo esta primera cuestión, que podría decir de tenor formal, ya anticipan a criterio de quien habla que el pronunciamiento debe ser revocado. Más allá del aspecto formal recién reseñado, también debo reiterar que el sobreseimiento, aún en una etapa posterior a esta, o sea, en la audiencia de control de acusación, ¿puede dictarse sobreseimiento? Sí, bien puede, y puede peticionarse. Pero ¿qué requiere el 168, quinto párrafo? Que no se requiera producir prueba propia del juicio. Y a esto me refiero cuando las partes han, en una suerte de ping-pong de réplica contra réplica, han argumentado sobre prueba, o sobre el mérito de pruebas, que es más propia de la etapa de juicio que en la etapa de control que en una etapa aún preparatoria. O sea, estamos discutiendo la entidad de la prueba producida y la aún pendiente de producir, cuando ni siquiera ha culminado el plazo para que la querella estime, tal como anticipó, si existe mérito para formular una acusación o no. Un tercer supuesto, advierto que tal como nos refirieron en las preguntas que formuló el presidente de la sala, el cargo, o sea, la formulación de cargo practicada, refiere tanto a un supuesto de perjuicio, puede ser a la administración pública en los términos del artículo 174, pero también se citó el artículo 165, supuesto sobre el cual el pronunciamiento de crisis no se expedió de ninguna manera. Por lo tanto, también adolece un defecto formal, un defecto formal aún más este pronunciamiento del 1 de marzo próximo pasado. En virtud de que entiendo que este resolutorio no satisface la motivación suficiente que debe tener un pronunciamiento desincriminatorio en una etapa preliminar del proceso y en un proceso acusatorio que establecieron los legisladores neuquinos, en los cuales la centralidad del proceso es el juicio, y ha establecido plazos fatales a las partes acusadoras para llevar ese juicio y celebrarlo, entiendo que el sobreseimiento resulta prematuro e infundado. Así las cosas, propicio del acuerdo a mis colegas, anular revocar el decisorio tomado por el doctor Mauricio Zapara en cuanto dicta el sobreseimiento total y definitivo, sin invocar norma legal respecto a los ciudadanos Guillermo Aníbal Coco, Alberto Javier Zaguese y Mariano Sergio Lloro, y continuar la investigación según su estado, remitiendo las presentes a la oficina judicial. Me pongo en silencio, doctor, para que puedan seguir desarrollando la audiencia y no interferir. Ya hemos escuchado el voto del doctor. En segundo lugar, como les anticipara, voy a emitir el mío. Obviamente partimos de una coincidencia que es la de la admisibilidad formal de la impugnación articulada,
esto no ha sido materia tampoco de controversia. También señalar alguna coincidencia con el doctor con el doctor Sommer en cuanto a este particular pedido de sobreseimiento, pero sobre todo en la etapa en que se produce. Ahí apenas de vencer un periodo de 8 meses de investigación, faltaban 20 días, y coincido también que lo ideal es que se hubiera sustanciado, al menos ha sido previsto por el legislador en el marco de la audiencia del 168, es decir, del control de acusación, sí la hubiera habido, porque aquí, si bien la Fiscalía ha adelantado que no tiene elementos, la parte querellante también refiere que se necesita investigar más y tal vez habría que ver si culmina o no con una acusación. Pero lo cierto es que tampoco está prohibido que la defensa pueda haber articulado un pedido antes de esa instancia procesal, y lo cierto es que la oficina judicial fijó una audiencia para justamente dar respuesta a ese pedido y el órgano jurisdiccional lo dio. Entonces terminamos con una audiencia como esta. También coincido con el doctor Sommer que se advierte que en algún aspecto todo el esfuerzo de la parte querellante no debió dirigirse también sobre todo a contradecir los términos de la resolución que impugna, es decir, debió manifestarse concretamente sobre todos los argumentos utilizados por el doctor Zavala, que en definitiva no hacen a su interés. Ahora bien, interpreto que el doctor Zavala básicamente en aquella resolución, que ahora es materia de impugnación, tuvo 3 ejes argumentales. El primero, básicamente referido al tiempo, y dijo, bueno, este periodo de 8 meses está a punto de finiquitarse, quedan 20 días y prácticamente resulta, no me acuerdo bien el término que utilizó, pero muy improbable, altamente improbable que se pueda llegar a modificar este cuadro de situación en 20 días. Pero además también agregó que lo que se proponía era una investigación de una manera genérica, por ejemplo, informaciones bancarias, pero no específicamente sobre una determinada cuenta, o información a distintos registros de la propiedad inmueble, de aviación, de prefectura, pero no sobre un bien específicamente determinado. Yo no advierto que esto haya sido materia de crítica específica por parte de la parte querellante. Y por otro lado, y acá también coincido con la defensa, en que hay que hacerse esta pregunta: ¿falta producir prueba para qué? ¿Cuál es el objeto de esa prueba? Claramente, si estas son los fines de estas medidas, esto es, ver si está registrado algún bien que pueda haber acrecentado indebidamente un patrimonio, etcétera, etcétera, estamos ante la segunda parte de la situación que acá se plasma, porque primero hay que partir de un presupuesto, tiene que demostrarse el perjuicio, y el perjuicio es lo que no se observa que esté acreditado desde mi punto de vista. Esto se entronca directamente con el segundo argumento de Zavala, cuando dice que en los delitos de administración infiel, primero debe demostrarse el perjuicio. Y también, respecto de este segundo argumento, él de alguna manera sobresee en relación a esta defraudación en perjuicio de la administración pública, y es cierto que no mencionó
el delito, su presunto delito de negociaciones incompatibles. Pero tampoco escuché nada que la querella se agraviara por esto. Entonces, como que este pronunciamiento, aún con este déficit, porque debió decirse algo, no fue criticado. Y la labor del Tribunal de Impugnación está limitada, como bien dijo el doctor Sommer, por el 229, por lo que es materia de crítica, por lo que es materia de censura, Perdón, andamos medio necesitados de agua. Ahora bien, por si esto fuera poco, hay un tercer argumento del doctor Zavala que también fue expuesto por las partes, y es el referido al tema de, si se podría decir, el exceso en el actuar de los imputados en relación al objeto de la fundación. Y ahí entramos a hablar de un objeto primario, de un objeto genérico, del que bien señaló el doctor Egea, de que los fondos tenían que ser destinados para capacitación, etcétera, y por otra parte el doctor Iñiguez cuando nos señala, bueno, pero toda fundación tiene como un fin genérico, el bien común, etcétera. Pero más allá de esto, que puede ser materia también de disímil posición, lo cierto es que yo no advierto en aquella formulación de cargos que este cambio haya sido objeto de imputación. Entonces, por eso yo pregunté, bueno, a ver, más allá del tiempo a la formulación de los cargos, en relación a ver, estos 20 días o no, lo pregunté justamente para saber qué era lo que se estaba imputando, porque puedo coincidir con la querella que es necesario profundizar investigaciones, sobre todo profundizar a ver qué se hizo con dineros estatales que tal vez, y él lo refirió como algo llamativo, de que vuelvan a ingresar a la esfera estatal, etcétera, etcétera. Pero mediante un marco de formulación de cargos que le dé amparo a eso. Yo no advierto que podamos profundizar la investigación con esta formulación de cargos primigenia, ni tampoco he escuchado que se haya hecho uso del derecho de ampliar una formulación de cargos destinada por ahí a comprobar, digamos, hechos con alguna otra faceta y hasta con algún diferente encuadre legal. Entonces, por un lado tenemos un cambio de objeto, y hoy escucho en esta audiencia también este término de que reiteradamente se ha dicho que acá se ha sustraído fondos públicos al control de legalidad. Yo no puedo afirmar que haya sido o no haya sido, pero sí lo que puedo afirmar que eso no es materia de la formulación de cargos. No advierto que esto encuadre dentro de esa primigenia imputación de cargos. Y mal podemos direccionar esto porque estaríamos violando el derecho a la defensa en juicio, lisa y llanamente. Entonces, si no tenemos previamente un pedido de prórroga del tiempo de investigación, no tenemos previamente un pedido de reformulación de cargos, entonces interpreto, más allá de algún déficit de la resolución del doctor Zavala, que el sobreseimiento debe permanecer incólume. Incluso menciono también que hay un déficit que yo lo considero de alguna manera no de entidad como para poder derribarlo. ¿Que cuál es? El doctor Zavala dio razón esto de que en tan poco tiempo era imposible profundizar la investigación. Y debió aplicar otro inciso el artículo 160. Yo creo que acá esto obedece a un error material, porque las razones las dio. Y en lugar de ser el inciso primero, debió ser el inciso sexto. Y con esto no creo que se esté violando la norma del artículo 162 cuando habla del contenido de la resolución del sobreseimiento. Desde mi punto de vista, por estas razones, interpreto que la resolución del sobreseimiento debe
ser confirmada. Más allá, insisto, de que pueda coincidir en que hay aristas que debieron por ahí investigarse y que tampoco impiden que en otra formulación del cargo se puedan investigar, obviamente sin vulnerar el principio del non bis in idem. La formulación del cargo no es un acto banal, un acto más que da fin a la primera etapa de investigación preliminar, sino que la formulación de cargos tiene la importancia de clarificar a la defensa, también a la parte imputada, de cuáles son las conductas que se les dice en que ha incurrido, en que ha violado la ley. Si nos pretendemos correr de esa formulación, hay herramientas legales que yo no advierto que hayan sido utilizadas para poder seguir por los carriles normales sin violar ninguna garantía constitucional. De modo tal que, para mi punto de vista y en función de estas consideraciones, estimo que debe confirmarse la resolución de sobreseimiento dictada por el doctor Zavala, y en relación al pedido de imposición de costas efectuado por la defensa expresamente, ahí sí soy de opinión que no debe hacerse lugar a esta imposición por haberse encontrado motivos plausibles, razonables para poder litigar. Ese es mi punto de vista. Doctor De Dominici. Bien. ¿Se escucha bien? Bien, básicamente me toca a mí dirimir la cuestión, habida cuenta que dos son las posiciones que sostienen, por una parte, el doctor Sommer, quien se expide acogiendo el recurso de impugnación y revocando la decisión motivo del mismo por parte de la querella, y el doctor Rimaro, que aspira a la confirmación de la decisión recurrida. Con relación a la cuestión formal, creo que ya se han expedido mis colegas, no hay nada más que agregar, simplemente decir que el recurso de impugnación cumple con las exigencias que establece el Código Procesal Penal en materia de recurso de impugnación, esto es, que se trata de una resolución recurrible, el plazo para hacerlo y la legitimación que reposa en calidad del querellante. Con relación a la cuestión de fondo, voy a acompañar en la decisión que anticipara el doctor Sommer, entendiendo en consecuencia que deberá revocarse la decisión tomada por el doctor Zavala y remitirse las actuaciones a la oficina judicial para que continúe la investigación. Y además de adherir a los fundamentos que sostuvo el doctor Sommer, voy a agregar particularmente el aspecto que, más allá de ser absolutamente respetuoso de la posición del doctor Rimaro, yo entiendo que no es una cuestión menor, sino que es una cuestión esencial y que tiene que ver con que el plazo para dar por concluida la etapa preparatoria, una vez formulados los cargos, no había ocurrido. No había fenecido el plazo que había acordado el juez de garantía para que en este caso las partes acusadoras, tanto la Fiscalía como la querella, tuvieran la posibilidad de producir, o mejor dicho, de reunir los elementos de información necesarios para sostener la imputación que se formulaba a los imputados. Y esto entiendo que revela gran importancia, por cuanto más allá de que podemos discernir si era poco o era mucho los 20 días que faltaban para concluir el periodo de los 8 meses, lo cierto es que la Fiscalía, pero principalmente la querella, que es quien viene agraviándose la decisión, podían en ese plazo solicitar la prórroga, que el propio artículo 158 en su segundo párrafo lo faculta. Y de esto no podemos nosotros sostener que
se encontraba inviable la posibilidad de reunir nuevos elementos de información o requerir nuevos elementos de información, por cuanto ese plazo no se encontraba vencido. Distinto hubiese sido la situación si, vencido el plazo que faltaba cumplir, la querella, como quedó de manifiesto demostrado, no hubiese recurrido a la prórroga. De ahí entonces, evidentemente, el agravio que viene a sostener ante este tribunal de impugnación no hubiese sido tal. Pero volviendo a la argumentación, y también esto es importante manifestarlo, a raíz de esa posibilidad de pedido de prórroga con relación a la investigación hasta allí avanzada, la querella podría haber ejercido también el derecho o la facultad de reformular la primigenia formulación de cargos. Y entiendo en esto que así como la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso legal está avalada o está sostenida para con la defensa y para con los imputados, cuando esa formulación de cargos efectivamente se traduce en hechos, en conductas concretas de personas, también puede ocurrir ello cuando la querella o la fiscalía pueda pedir una reformulación de esa primera formulación, por cuanto también se deberá cumplir inexorablemente con el trámite legal que el propio Código prevé, a fin de que tanto la defensa como los imputados tomen debido conocimiento de cuál es la conducta que se dice habrían cometido y cuál es el encuadre legal o la calificación legal que esas conductas resultan atrapadas dentro del marco del Código Penal. Estas dos razones entiendo que son, a mi modo de ver, fundamentales. ¿Por qué? Porque en ese sentido, como dijo el doctor Sommer, entiendo que es prematura la decisión del doctor Zavala, más allá de que no dejó de reconocer las consideraciones que efectuó el doctor Rimaro en punto a las 3 razones o motivos fundantes de la decisión del doctor Zavala. Yo me anticipo y digo, debió haber aguardado, debió haber esperado que se cumplieran los plazos y debió haber esperado si la querella estaba o no en condiciones, era una facultad obviamente, de pedir esa prórroga para continuar con la investigación o para abrir en el marco de la investigación y en base a nuevos elementos de prueba que pudiera aportar una nueva línea de investigación, que en modo alguno esta decisión que toma el doctor Zavala permite que la querella pueda utilizar de manera en el marco de esta primera etapa de la formulación de cargos. Para terminar, así como el doctor Rimaro lo sostuvo, y de eso también creo que el doctor Sommer va a coincidir, que puede solicitarse antes de la audiencia de control de acusación el pedido de sobreseimiento, ello debe ser de una manera categórica, terminante, porque entonces es donde allí se agota esta etapa y no se pasa a la etapa posterior, que es la etapa intermedia, donde efectivamente la querella o la fiscalía estarán en condiciones de formular puntual, concretamente, la acusación contra los imputados. Es decir, comienza la etapa de preparatoria con esta formulación de cargo, con este inicio de atribución respecto a conductas que luego la Fiscalía y la querella, como acusadores, podrán, facultad que tienen, de mantener o no en el marco de la audiencia de control de acusación. Y allí es tan categórico el código que dice, siempre y cuando no fuera necesario producir nueva prueba. Con lo cual, esa etapa intermedia finiquita, finaliza el paso siguiente, que es, como lo dijo el doctor Sommer, y en eso estamos somos absolutamente coincidentes, que ha sido materia de infinidad de pronunciamientos, la centralidad del proceso con el nuevo código es el juicio. Entonces, agotar estas etapas, se llegará al juicio, pero primero deben agotarse esas etapas, situación que acá advierto que no se han presentado. Por esas razones, comparto la postura del doctor Sommer y en consecuencia
con relación, obviamente, a la cuestión de las costas, habida cuenta la decisión que hemos adoptado, la misma deviene abstracta, más allá de que, de haber sido otra la decisión, hubiese adherido a la postura del doctor Rimaro, porque además esta ya ha sido la decisión que ha tomado en su momento el Tribunal Superior de Justicia con relación a las cuestiones cuando es vencida o cuando la investigación que lleva adelante la Fiscalía no llega a una conclusión pretendida a través de una sentencia condenatoria. Entonces, por todo ello, y a fin de cerrar la cuestión traída a conocimiento de este tribunal por mayoría resuelve primero declarar la admisibilidad formal del recurso de impugnación articulado por la querella, ¿sí? En segundo lugar, hacer lugar a la impugnación de referencia y revocar la resolución dictada por el doctor Mauricio Zavala que dispusiera el sobreseimiento, con lo que deberá remitirse las presentes actuaciones a la oficina judicial para que oportunamente se continúe con la investigación allí, digamos, iniciada en el presente legajo. Sin costas, atento el resultado que emerge de la decisión adoptada. Las partes quedan debidamente notificadas por esta decisión. Doctor Sommer, ¿alguna cuestión que quiera agregar? Doctor Rimaro. Bien, bueno, entonces esa ha sido la decisión que hemos adoptado por mayoría. Muy bien.